12:36, abrimos una mañana más de lunes en Radio Valladolid de la cadena SER, la Junta de Portavoces. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro interesa a todos. Vamos a hablar de impuestos y tasas para el próximo 2017 del Ayuntamiento de Valladolid. Evidentemente, para ello contamos con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Partido Socialista Obrero Español, Antonio Gato. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jesús Enríquez, portavoz del Grupo Municipal Popular. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. También gracias por estar con nosotros, María Sánchez, que hace mucho que no venía. ¿Estás bien, no, María? Sí. Me alegro muchísimo. Valladolid toma la palabra. Charo Chávez, de Sí se puede. Buenos días, Charo. Hola, buenos días. Y Pilar Vicente, de Ciudadanos, que va a venir ahora, en el último momento. Seguro que va a venir. Esperamos. Esperamos que sí. La llegada de la portavoz de Ciudadanos, sin problemas. Porque, como decíamos, este es un tema interesante para todos, impuestos y tasas. Como siempre va a coordinar esta Junta de Portavoces José María de Francisco. ¿Qué decimos de los impuestos y tasas para el próximo 2017? Simplemente, a modo de anticipo, decir IAE, IBI, impuesto de circulación, tasas, pues equivale al día a día de nuestros impuestos, lo que el Ayuntamiento de Valladolid denomina, los ayuntamientos, ordenanzas. Mañana en pleno se aprueban las ordenanzas de 2017 y por eso hoy es un día muy propicio para analizar y debatir este tema. Primera aproximación por parte del concejal de Hacienda, Antonio Gato, cuando desee. Bueno, pues efectivamente, sin ingresos el Ayuntamiento no puede prestar servicios públicos a los ciudadanos y por tanto es un tema necesario. Alguien dirá que es un mal necesario, seguramente tiene razón, pero son necesarios, ¿no? En ese sentido, pues el equipo de gobierno lleva este año, en cumplimiento de su programa electoral, eran de las 103 medidas pactadas por Valladolid toma la palabra y el Partido Socialista, 3 medidas fiscales, de las cuales hoy podemos decir que con estas ordenanzas fiscales cumpliremos las 3 medidas fiscales que iban en el programa. Y en este sentido, pues la progresividad fiscal, que es la que impregna, digamos, la filosofía de este año, la progresividad en la medida que lo permite la normativa, que es poca, en materia tributaria local, poca, pero bueno, en el impuesto de bienes inmuebles especialmente se permite la aplicación de tipos diferenciados en función de las tipologías de usos, lo vamos a hacer en una subida moderada, y un pequeño retoque del tipo del coeficiente de situación del impuesto de actividades económicas, que va a suponer también una pequeña medida. Eso complementado con una batería de bonificaciones que este año sí podemos acometer. El año pasado, con la tasa de basuras, esos 10 millones menos de ingresos para el Ayuntamiento y 10 millones menos que pagaron los ciudadanos, no pudimos acometer una serie de bonificaciones que este año sí que queremos acometerlas. Y esa es un poco la filosofía del equipo de gobierno para para el próximo año 2017. Bueno, pues ya podemos saludar también a Pilar Vicente de Ciudadanos, que acaba de entrar en el estudio. Pilar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Puede respirar. Mientras tanto, seguimos con las intervenciones, en este caso del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Jesús Enríquez. Adelante, primera lectura, primera opinión del Grupo Municipal del PP. Bueno, pues nosotros estamos en contra de que se suban los impuestos y que se creen nuevas tasas a los contribuyentes vallisoletanos, que es lo que va a hacer el gobierno del señor Puente mañana en el Pleno. Por demás, creemos que no hay razón para ello y que va en la dirección contraria a la que todos los analistas y todos los expertos aconsejan. En este momento de repunte de la actividad económica en España, lo que no hay que hacer es subir los impuestos y remunicipalizar servicios. Lo dijo el propio señor Pimentel en un desayuno de trabajo convocado por un medio de comunicación en la ciudad, y cuando terminó su alocución diciendo esto, el señor Puente se aprestó a ir a la Junta de Gobierno precisamente a hacer todo lo contrario, a ir en dirección contraria de lo que los expertos están diciendo. Fue a la Junta de Gobierno a subir los impuestos a los vallisoletanos, que se consagrará mañana en el Pleno. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos bajar todos los impuestos municipales, que son 5. El impuesto de bienes inmuebles, que se baje un 10%, que son 7 millones de euros los que se les han extraído del bolsillo a los vallisoletanos este año, y otros 7, me temo, si no se nos hace caso, el próximo año, es decir, 14 millones de euros injustificados. Queremos también que se baje el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Es un sector muy castigado por la crisis, del que dependen muchos oficios, muchos trabajadores, y hemos hecho una media de lo que es el impuesto en la comunidad autónoma, y queremos que se baje un 14% para estimular precisamente la actividad constructiva o constructora en la ciudad. El impuesto de actividades económicas nos parece gravísimo que se suba todos los tramos a todas las empresas que lo pagan y que no están exentas, casi 4.000 en cifras redondas de Valladolid, aquellas que facturan o tienen una cifra de negocio superior al 1.000.000 de euros, y incluidas las de los polígonos industriales, algo que se negaba desde el equipo de gobierno hace unas fechas y que desde luego no es cierto.
cierto, se va a subir a todas las empresas que ya pagan el IAE en la ciudad, estén situadas donde estén situadas, en las 8 categorías de calles que tiene el impuesto de actividades económicas. Nosotros hemos propuesto congelar las 7 primeras y reducir la 8ª, que es precisamente donde se enclavan las industrias en los polígonos industriales de la ciudad, y que se cree una 9ª. Sabemos que eso no se puede hacer en 2 días y eso lo proponemos para que se haga durante el año. Proponemos bajar todos los tramos del impuesto de vehículos. Proponemos también bajar el impuesto de vehículos a las furgonetas y los camiones de reparto en apoyo al comercio, y también en apoyo al comercio queremos que se le reduzca el 50% del coste de las obras de adaptación, de remodelación, de ampliación, de modernización de los comercios de la localidad. Estamos también en contra de que se creen nuevas tasas, como se hace en la propuesta, y queremos también que se ayude a las familias numerosas de carácter general para que se puedan deducir más por su vivienda habitual, y también queremos bonificar más a las empresas y a las actividades que generan contratos indefinidos. No hay justificación para esta subida de impuestos. Se sube por encima del IPC, se sube por encima del salario mínimo interprofesional, se sube por encima de la media salarial de España, y desde luego es injustificado que un gobierno que no es capaz de gastar lo que tiene pida más esfuerzo fiscal a los ciudadanos. Volvemos al equipo de gobierno con María Sánchez, portavoz de Valladolid Toma la Palabra. Muchas gracias, Chema. Bien, desde Valladolid Toma la Palabra defendemos, como veníamos defendiendo ya, una política fiscal más redistributiva, más justa y más social. Y hay que decir 3 cosas, ¿no?, para aclarar conceptos. No tenemos mucho tiempo, siempre hablamos en esta Junta de Portavoces que hay que simplificar en materia de ordenanzas fiscales porque es un tema complejo, pero queremos decir que la propuesta de subida tanto del impuesto de actividades económicas como del IBI afecta únicamente a las grandes empresas y a los propietarios de inmuebles no residenciales de muy elevado valor. En segundo lugar, que el IBI en Valladolid cuenta con unos tipos llamativamente bajos, muy inferiores a los de otras grandes ciudades. Y en tercer lugar, que los incrementos se asocian a una revisión de las bonificaciones y exenciones, lo que permite aliviar la presión fiscal a las familias sin recursos, y yo creo que eso es importante, que pague más quien más tiene, pero no nos engañemos, el fin último de los impuestos no es recaudar, sino mejorar los servicios públicos y la vida de la gente. El señor Enríquez hacía referencia a que distintos expertos dicen que hay que bajar impuestos municipales. Le quiero preguntar qué expertos le dijeron al anterior equipo de gobierno del Partido Popular que impusieran una injusta tasa de basuras. Pues seguimos con la ronda de opiniones con Charo Chávez, portavoz de Sí se puede Valladolid. Bueno, pues nosotros también siempre hemos defendido la progresividad fiscal, pero vamos a ver, esto no es un criterio inventado ni por Sí se puede ni por ninguno de los que estamos aquí. Ya la Plataforma por la Justicia Fiscal, que está integrada por más de 20 entidades, ONGs, expertos, el propio sindicato de la Agencia Tributaria, Gesta y demás, porque lo que se está comentando y lo que se está hablando es que ante la circunstancia económica en la que nos encontramos hoy en día, la única manera o una de las maneras de corregir las desigualdades precisamente es la progresividad fiscal. Se trata de que el que más tiene y el que más pague, y además esto es algo, la progresividad junto con la igualdad, que determina que igual capacidad económica, la contribución tributaria ha de ser la misma, están recogidos en el artículo 31 de la Constitución española expresamente, es decir, que no estamos tampoco inventando nada nuevo. Yo creo que una de las cuestiones que le ha funcionado muy bien al Partido Popular y también en algunas ocasiones, sobre todo a nivel estatal, al Partido Socialista, ha sido 2 mantras: que los españoles somos los que más pagamos, y por otra parte que los españoles no quieren pagar. Pues esto no es cierto, y tampoco no es cierto a nivel de Valladolid, porque se ha hecho un estudio en el grupo de trabajo y se han consultado diferentes ayuntamientos, y como bien recordaba la señora Sánchez, pues es que no hay, estamos por debajo de los tipos de otras muchas ciudades. Y no se trata de cargar con más impuestos, se trata de que hay que asumir una serie de gastos. Y mire, para ponerlo un poco en el debate estatal, como acaba de hacer el señor Enríquez, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo España es la deuda externa, 136,6% por encima del Producto Interior Bruto. Y eso se debe también en parte al déficit que se viene acumulando todos estos años. Porque, entre otras cosas, el señor Rajoy lo que dijo en las elecciones pasadas, cuando llegó a ser presidente, como también lo había dicho anteriormente Zapatero, es que había que cobrar menos impuestos. Eso nos ha llevado a 7.748 millones menos que ha ingresado la agencia tributaria, que son justamente los 10.000 millones que nos está pidiendo Europa en recortes. Es decir, que hay que empezar a repensar, que es una responsabilidad. Y, por cierto, por aclarar una cuestión más, el INE, en una estadística muy importante que ha hecho hace unos meses, dice que los españoles no están en contra de pagar más impuestos, porque siempre y cuando estos vayan destinados a mejorar la desigualdad. De lo que sí están en contra es del robo al que estamos sometidos en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Charo Chávez. Si tuviéramos más tiempo, podríamos abrir el abanico de intervenciones. Son libres, desde luego, de opinar de lo que deseen, pero vamos a centrar el foco en Valladolid en la medida de lo
lo posible. Pilar Vicente. Sí, eso es lo que iba a comentar yo, es decir, no estamos a nivel nacional, nosotros somos concejales, tenemos la posibilidad de cambiar las cosas en nuestro ayuntamiento, realizando modificaciones en estas ordenanzas fiscales, y la realidad es que si se puede, se ha tirado al monte, está votando a favor de las ordenanzas que les han dicho el Partido Socialista y Valladolid toma la palabra. Y no hemos visto ninguna aportación en ese sentido de progresividad que comenta la señora Chávez. La realidad es que inicialmente sí que parecía que había una voluntad de diálogo, es decir, se hizo una comisión de progresividad en la que todos hicimos nuestras propuestas, pero al final ha sido una decisión unilateral del equipo de gobierno, que ha supuesto el incremento del IBI y del IAE. Hicimos propuestas, como ya digo, en nuestro caso muchas de ellas orientadas a las rebajas para desempleados de larga duración, para jubilados, para personas dependientes a cargo, y ahora sale el alcalde diciendo que es ilegal, cuando en el momento de la comisión se nos remitió a hacer esas propuestas a través de servicios sociales. El IAE y el IBI se han subido y se dicen que se han hecho unas bonificaciones para que no afecten tanto. A mí me gustaría que el señor Gato nos explicara las bonificaciones que se han hecho al IAE, porque yo no he visto ninguna. En cuanto al IBI, se ha subido para usos comerciales, de hostelería, industriales. Darles la enhorabuena porque realmente sí que maquillan los datos. Dicen que al 99% de la población no les han subido. A mí me importa ese 1% al que sí que se han subido, y cómo se va a plantear, cómo se van a sentar empresas en Valladolid si lo que ven en los periódicos es que el equipo de gobierno está subiendo los impuestos, y cómo van a hacer para que las empresas que ya están se mantengan, como el caso de Lauqui y Dulciora, que quieran quedarse en nuestra ciudad si ven un ayuntamiento en contra de las empresas. Réplica. No sé si, perdóname una cosa, no sé si ha quedado claro a los oyentes de Radio Valladolid, ¿suben o no suben los impuestos? Bueno, vamos a ver, yo he sido muy breve en la introducción, como se me pedía. Claro. Ahora, que bueno, pediría un poco de consonancia con la intervención del señor Enríquez, un poco de generosidad en el tiempo. 2 segundos más que antes. Bueno, vamos a ver, los impuestos para el 90, voy a corregir a la señora Vicente, si me permite, no suben, por tanto, se congelan para el 99,9% de los contribuyentes vallisoletanos. Es decir, la inmensa mayoría de los vallisoletanos no van a tener ningún incremento en sus impuestos para el año 2017. Y eso ocurre por segundo año consecutivo. El año pasado no solo no la tuvieron, sino que vieron reducido una media de 60 euros cada contribuyente gracias a la supresión de la tasa de basuras. Por tanto, suben los impuestos, el IBI sube para un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Estamos hablando de 290 contribuyentes que tienen bienes inmuebles de uso no residencial, porque hay que insistir en que las viviendas no sube para nadie, para ningún contribuyente. ¿Solo para esos 290? Solo para esos 290 contribuyentes de usos, por ejemplo, industriales, de almacén, comerciales, de ocio, de hostelería, que tengan un valor catastral superior al 1.000.000 de euros. Estamos hablando de empresas grandes, de empresas ya con una envergadura, y que estamos hablando de una subida que aproximadamente, bueno, no llega a los 700.000 euros en su conjunto. Por tanto, es una subida en la línea de lo que están haciendo 19 capitales de provincia de España, 19, que tienen tipos diferenciados respecto al tipo que pagamos todos los vallisoletanos por nuestra vivienda. Y con esta subida, aun con esta subida que es del 7% de incremento para los usos industriales y del 10% para el resto que no son uso vivienda, Valladolid se situará en la 15ª ciudad de esas 19 con tipo diferenciado más alto, es decir, en el tramo más bajo, de las más bajas. Por tanto, una presión fiscal que no es elevada, en cumplimiento de un programa electoral que intenta dar un toque de progresividad a los impuestos, solo prácticamente el IBI lo permite, y en ese caso lo hemos acometido en cumplimiento de nuestro programa electoral. En el impuesto de actividades económicas, la subida, desde luego, no es ningún ataque en la línea de flotación a la economía, como he oído en algún medio. Estamos hablando de 3.200 contribuyentes que no son, las personas físicas ya no pagan IAE, las empresas que facturan más de 1.000.000 de euros ya no pagan IAE, por tanto, las de menos. Estamos hablando solo de grandes empresas a las que le va a suponer de media 60 euros por año cada contribuyente, la subida del IAE, de ese 2,3% de subida, que es la previsión del Producto Interior Bruto para el año que viene. Si esto supone una quiebra o un motivo de deslocalización de empresas en Valladolid, los 60 euros que van a pagar el año que viene de más en el impuesto de actividades económicas, pues yo creo que eso no va a ser en ningún caso un motivo. Y luego eso lo acompañamos con una batería de bonificaciones importantes, que afecta a discapacitados, que afecta a las viviendas de protección pública, que afecta a los vehículos poco contaminantes, que afecta a toda una tipología de usos de construcciones que tengan interés social para el ayuntamiento, a las viviendas que se rehabiliten, que tengan más de 25 años y que se vayan a rehabilitar.
Por tanto, toda esa batería, el conjunto neto para las arcas municipales de los incrementos que sufren los tipos de gravamen y las bonificaciones que se van a aplicar, de las que se van a beneficiar bastantes contribuyentes, son 300.000 euros. Ese es el incremento para las arcas municipales en el año 2017. Por tanto, estamos hablando de una subida muy pequeña y que, insisto, el 99,9% de los vallisoletanos no van a tener, porque van a haber congelados sus tributos municipales para el año que viene. Jesús Enríquez, faltan 9 minutos para la 1 de la tarde, así que brevedad. Sí, contestando a la señora Sánchez, lo primero, las tasas de basura existen prácticamente más del 90 y tantos % de las ciudades españolas y de Europa. Y la Unión Europea es la que dijo que los servicios tienen que financiarse con sus propias tasas, y nuestras leyes de Hacienda también. Son escasísimas las ciudades que no tienen tasa de basuras, y además hasta los ecologistas en muchísimas, no digo los de aquí, europeos y desde luego de organizaciones nacionales, siempre han abogado por tasas de basura para que precisamente se desincentive la producción y el consumismo excesivo y la generación de residuos. Por lo tanto, lea sus clásicos, porque hasta la propia Izquierda Unida lo ha defendido siempre. E incluso el señor Sarabia, en alguna reunión vecinal, creo que en el barrio de San Nicolás, si no me falla la memoria, también lo confesó, creo que fuera de micrófono, pero realmente también dijo que era algo necesario. Ahora lo explico. Pasa que ustedes lo hacen Jesús. Simplemente de cara a la galería. Pero mire, suben ustedes los impuestos y nosotros no queremos que suban, porque es que no hay razón para ello. Ustedes dejaron de invertir el año pasado más de un 30%. Invirtieron solo un 68%, según la propia liquidación del presupuesto. El estado de ejecución a 30 de septiembre de este mismo año, de hace unos días, arroja unas cifras vergonzosas y vergonzantes para el equipo de gobierno de inversión en la ciudad, porque no olvidemos que los impuestos se les exige a los ciudadanos para darles cosas a cambio, servicios y obras. Y ustedes están ahora, de 52 millones que tienen para invertir en la ciudad, han invertido, o por lo menos han reconocido derechos por 12,3 millones, es decir, casi 40 millones que tienen ustedes que gastar de aquí al 31 de diciembre, que si creemos en los milagros, pues quizás sea posible, pero desde luego no lo parece. Por lo tanto, no tienen ustedes ninguna legitimidad moral para exigirle ningún esfuerzo fiscal a los ciudadanos. Nosotros somos partidarios de lo contrario, de generar actividad en la ciudad, de que haya más contribuyentes que paguen menos, y no menos contribuyentes cada vez que paguen más, porque ustedes con sus medidas están empobreciendo la ciudad. Una de ellas es muy clara: el haberse cargado la ampliación de Valsur con un presupuesto de ejecución o de inversión de 25 millones de euros, le hubiese reportado al ayuntamiento 1 millón de euros solo en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras por esa ampliación. Más dinero de lo que están ustedes pidiendo ahora vía impuestos a los ciudadanos. Y el IAE es especialmente Jesús, grave. vamos concluyendo. Sí, muy rápido. Se quiere, para que lo sepan los empresarios de Valladolid, la motivación que dan estos señores del tripartito y del señor Puente para subirles los impuestos es que hay que copiar a Zaragoza. Y yo les digo a ustedes, ¿y por qué no copian a Málaga, que está por debajo en el IAE, por ejemplo, que Zaragoza, una ciudad de casi 600.000 habitantes? ¿O por qué no copian a cada una, a la que quieran ustedes, de las capitales de provincia de Castilla y León, que están todas por debajo de la cifra del IAE del Ayuntamiento de Valladolid y, por supuesto, del de Zaragoza? ¿Por qué no hacen una media, que es lo que les hemos propuesto, para que sirva de estímulo y que los empresarios que empiezan a levantar cabeza puedan mejorar los salarios de los trabajadores, se planteen contratar a gente? Eso es lo que el Partido Popular ha demostrado durante 20 años y lo que queremos que ustedes se den cuenta: crear riqueza y no pobreza, enriquecer a toda la ciudadanía y no cada vez mermar los ingresos municipales y deteriorar los servicios. Toma la palabra, en este caso, María Sánchez. Precisamente en las propuestas que hemos hablado en el grupo de progresividad fiscal se hablaba de medias, no de equipararnos a las ciudades en las que están más altos. Mañana se explicará en el debate porque tendremos más tiempo. En cuanto a la tasa de basuras que decía el señor Enríquez, en el año 83 hubo un acuerdo plenario que, digamos, incluyó esa gestión, ese servicio dentro del IBI. ¿Qué pasó? Que después el Partido Popular creó la nueva tasa de basuras y no lo rebajó su correspondiente en el recibo del IBI. Y habla usted, por ejemplo, que para gestionar los residuos pues sería mucho más importante pagar una tasa. Pero ¿alguien veía en su recibo que se bajara esa cantidad si generaba menos residuos? Nadie, porque era una tasa única, no en función de los residuos. Eso siempre lo criticábamos, porque entendíamos que técnicamente estaba mal hecha. Daba igual que generaras muchos residuos o pocos, pagabas lo mismo en función del valor catastral de tu vivienda. Nosotros creemos que estas ordenanzas marcan una buena dirección, una nueva dirección correcta, centran los incrementos en los sectores más desahogados y las bonificaciones en la gente más humilde y el fomento de actividades beneficiosas para la ciudad. Se está hablando de que el impuesto de actividades económicas del 1% es para empresas con ingresos mayores de 1 millón de euros. Normalmente
normalmente lo que se está hablando precisamente es que... de negocio, señora, no confundan pero beneficio vamos a ver, con cifra de negocio. pero No ¿dónde, tiene nada que ver. por favor, me pueden dejar terminar? El Sí. el mayor número de puestos de trabajo están las pymes y en los autónomos, no nos engañemos, ahí están los datos. Entonces, creemos que no hay ningún perjuicio. Al contrario, consideramos que tiene que pagar más el que más tiene. Y les hago una pregunta. Ustedes hablan de rebajar, de no pagar impuestos, pero ¿a costa de qué? ¿En qué rebajamos el presupuesto municipal? Si no lo gastan. En acción social, en cultura. Si no lo gastan. El otro día, precisamente, señor Enríquez, presentaron ustedes una moción que hablaban de que se ejecutara en el ayuntamiento el 100% del presupuesto. Claro. Y se le sacó los colores. Que le preguntaron al anterior al responsable de Hacienda que cuánto ejecutaba el Partido Popular. Más que ustedes. No es cierto, señor Enríquez, es una media. Ya veremos cuándo acabe el año. Otro día hablamos de ejecución presupuestaria. oficiales. Seguimos con las intervenciones. No sé si le quedaba, Nada, da igual. Vamos con 5 minutos, soy Charo buena Chávez, con el portavoz de resto. Si se puede. Bueno, en primer lugar, corregir a la señora Vicente, porque no es cierto que no hayamos hecho propuestas. Creo que hemos hecho Pero propuestas no han y aquí llegado. están nuestros... Perdón, sí. No han llegado a hecho... buen fin. Hemos hecho propuestas y están en la línea precisamente de lo que va a salir adelante. Si hubiera ido a todas las comisiones, quizás lo sabría. He ido a todas. Hemos hecho Siempre tenéis la propuestas misma por excusa. escrito, Y es un poco triste. prácticamente de todas las propuestas. Eso sí, no estaban cuantificadas, como otros grupos. Los únicos que lo habían cuantificado eran Valladolid. Toma la palabra. La siguiente cuestión, he apuntado las cuestiones de ámbito estatal para argumentar que las estructuras siguen funcionando exactamente igual, porque la esencia de las cosas es la misma. Y las estructuras... propuestas para la gente me más deja hablar... humilde, ¿dónde están? Pilar, me en deja unos hablar, Pilar. segundos. Y yo que he sido empresaria en esta ciudad, pequeña empresaria, puedo decirle que con las medidas del Partido Popular en los años anteriores jamás nos hemos sentido beneficiados. Y lo sé muy bien, y no solamente por mí porque he sido empresaria, sino porque he estado con muchísima gente pequeña empresaria. Yo creo que estas medidas no suponen un incremento para la mayoría de la gente, pero sí que es verdad que la progresividad tiene que ser un criterio para paliar la desigualdad. Y ahí es donde hemos hecho nuestras propuestas. Y desde luego hay que ser conscientes de que hay que mejorar esta propuesta. Por supuesto que sí, año a año yo creo que se puede hacer, se puede trabajar, incluso se puede implementar el trabajo en ese grupo que habíamos hecho, con todos los defectos que haya tenido, pero se ha hecho y hemos podido aportar muchas cosas que se podrán mejorar, espero, en los próximos años. Ciudadanos, Pilar Vicente. La pregunta es qué propuestas se van a llevar a cabo para la gente más humilde, como decís. ¿Qué necesidad hay de subir impuestos a las empresas para cubrir ese canon del agua que vamos a perder? Nos dan lecciones de progresividad, pero no he oído esas propuestas que se van a llevar a cabo para que la gente humilde no lo pase tan mal. ¿Los de las Para empresas de más de 1 millón de euros, dices? No, te estoy diciendo para la gente humilde. La gente humilde, esas ¿Le has empresas. bajado los impuestos? ¿Has propuesto bonificaciones que se lleven a cabo? Pues se ha quitado una tasa de basuras con la que el ayuntamiento Pero eso fue recaudaba el año 9 pasado. millones de Estamos en las euros. ordenanzas fiscales de este año y no habéis llevado a cabo ninguna propuesta y por eso cuando se os pregunta no la podéis decir. En nuestro caso hemos planteado una serie de enmiendas dirigidas a disminuir la presión fiscal y no se han atendido. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que la tasa de apertura, en el caso la licencia de apertura para los nuevos establecimientos de comercio y hostelería desapareciera, que existiera una exención de esa licencia para cualquier actividad económica que inicien los menores de 35 años, porque la idea es que los locales vacíos, que está el centro lleno, pues puedan tener vida. También hemos propuesto el incremento de la bonificación del IBI para familias numerosas, teniendo en cuenta la renta familiar. Esta propuesta también la hizo Si se puede y al final no se va a llevar a cabo. Lo que estamos diciendo es que hay que atender las necesidades de la clase media y trabajadora. Y el resultado de estas ordenanzas fiscales es subir los impuestos a las empresas. Hay bonificaciones en viviendas de protección oficial. Turno Estaría para el bien concejal de Hacienda. Sí, desde luego las personas más necesitadas de Valladolid ven reflejado en parte algunos colectivos vía bonificaciones que absorben unas ayudas, unos apoyos fiscales que absorben la inmensa mayoría de los incrementos de tipo que experimentan las empresas. Las empresas, Valladolid, este equipo de gobierno está trabajando intensamente en bastantes líneas de apoyo. Estamos hablando de la inversión pública, este año la mayor de los últimos años, estamos hablando de apoyo al comercio, estamos hablando de muchas líneas del Plan Municipal de Empleo que el año pasado contribuyó a crear 550 empleos, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que yo pediría, y por último, insistiendo en que en la inmensa mayoría, el 99,9% de los vallisoletanos no van a tener incrementos tributarios para el año que viene y que además necesitaríamos también una cierta coherencia entre lo que el Partido Popular o pediríamos, viene haciendo estos últimos años que ha gobernado, con lo que pide ahora, que es justo lo contrario. Hemos pasado de incrementar un 12% la presión fiscal a los ciudadanos, subiendo el IPC cada año en los tributos municipales, ahora mismo a pedir rebajas y reducciones en todos los tipos de gravamen de todos los impuestos. Entendemos que eso es, y sobre todo también que al igual que se hace... para más, Antonio, lo siempre llegan las noticias. Gracias.